Vale, pues nada, lo primero daros la bienvenida a todos y sobre todo gracias por haberos conectado, que sé que os cambié la clase a última hora, disculpadme por eso, que bueno, tuve ahí un pequeño problema familiar que se está recuperando ya, así que no hay mayor, no, espero que no haya más inconvenientes en en las próximas clases. Dicho eso, lo siento, de verdad que ayer me fue imposible. Y también perdón porque me han comentado que tenéis ahora una clase en 2 horas, ¿no? Que también, pues bueno, va a ser un poco todo seguido y mucha carga para el jueves. Pero bueno, ya está, ya estamos a final de semana. Espero no ser muy pesado hoy y así que tengáis fuerzas para la siguiente clase. Entonces eso, bienvenidos a todos. Yo soy Juan Manuel Mansilla, voy a ser vuestro profesor y también vuestro corrector de esta asignatura de modelado en BPMN. Ya es el segundo año y sois la tercera edición a la que imparto clase. Y me dicen por aquí que no tengo audio. ¿Me podéis oír bien? ¿O es Jairo y Melissa los que no me pueden oír? Sí, yo Sí te se oigo oye, bien. sí se Se oye escuchaba bien. Vale, bien. vale, estupendo. Vale, como decía, que yo soy la tercera generación a la que imparto clase. Y bueno, os he dejado en el foro. Ya habéis visto que hay diferentes foros, pues en uno que va más destinado a preguntas más allá de actividades o lo que sea, lo que son un poquito más de preguntas genéricas, que es este de preguntar al profesor, va a ser el foro donde yo dé sobre todo pues comunicados más de carácter general, en el sentido de, pues como es mi presentación, donde os cuento un poco mi vida, donde va a ser a lo mejor el resumen de lo que hemos visto en cada clase y lo que veremos en la clase siguiente y un poco las acciones que debéis seguir. Y eso para que lo tengáis en cuenta. Luego hay foros más específicos que, como veis, pues están destinados concretamente a preguntas sobre un tema, preguntas sobre actividades y demás. Pero bueno, entonces ahí podéis encontrar un poco más sobre mi vida, pero bueno, básicamente soy ingeniero de organización industrial, luego me especialicé con un máster aquí también en UNIR en el tema de la transformación digital a través de la gestión por procesos, de ahí que conozca bien la notación BPMN y la notación DMN, que van a ser las dos notaciones que vamos a ver en esta asignatura. Al final no es más allá que eh, saber cómo utilizar ciertos objetos para modelar decisiones y para modelar procesos, que ya veréis que es bastante útil en el ámbito profesional. Así que, bueno, vamos a ir viendo un poquillo bueno, la clase de hoy va a consistir básicamente en contaros un poquito la asignatura a grandes rasgos. Nos va a dar tiempo también a ver el primer tema que va relacionado con el modelado en DMN, que es este modelado de decisiones. Y luego reservaremos unos minutos al final de la clase para presentar la actividad uno, que si bien todavía entiendo que no tenéis los conocimientos suficientes para hacerla, pero bueno, al menos ya hablamos un poco de ella. Si tenéis alguna duda en concreto, en la próxima clase la comentamos y todo eso que vamos ganando de cara a esta entrega de la primera actividad, que si no tengo mal entendido es el 13 de noviembre. Así que, bueno, lo que os comentaba, yo hice un máster en transformación digital que se centraba en la gestión por procesos, eso que llaman BPM, o sea, BPM, Business Process Management, y era un máster más técnico o más enfocado a un perfil técnico porque pues veíamos cómo automatizar procesos. Sin embargo, el máster en el que estáis vosotros, que es un poco donde quiero llevar este foco de la asignatura, está destinado a un perfil más de negocio, ¿no? Vosotros pues vais a tener que saber cómo gestionar esos procesos estratégicos de vuestras empresas o de las empresas a las que ofrezcáis servicios de consultoría. Y pues bueno, es verdad que en esos procesos estratégicos va a haber una parte muy importante, que es que conozcáis bien cómo se conforman y cómo se diagraman y cómo se representan todos los procesos que forman parte de una empresa o de un departamento, dependiendo del
de un poco el volumen que tenga esa empresa. Si es muy grande, pues empezaréis viendo departamentos por departamentos, áreas por áreas y bueno, hasta que tengáis un poco la visión global de cómo funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a centrar más en esta visión de negocio. Si bien yo en el máster que hice, pues y un poco lo que hago en el día a día es, tengo esa visión de negocio y luego la implementamos, un poco lo que se espera de un perfil como el vuestro es que conozcáis hasta dónde puede llegar herramientas como BPMN y DMN y tengáis esos conocimientos de negocio para que, pues bueno, seáis un poco el nexo entre un perfil más técnico que sea capaz de llevar a cabo estas implementaciones, pero gracias a vosotros vais a ser los que le traduzcáis esas pautas, esa información, para que sean capaces de luego automatizarlo. O simplemente ahí es verdad que hay empresas que todavía no llegan a ese nivel de madurez en cuanto a procesos o de automatización y se quedan simplemente en el nivel más teórico, más lógico, el modelado lógico, que es el modelado que vamos a ver en esta asignatura, que es un poco lo que te da la visión de qué está pasando, vas a poder documentar ciertos procesos también de cara a auditoría y no vas a tener que llegar a ese punto o no quieren que llegues a ese punto de automatizar, que a lo mejor se llega en unos años, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que el primer paso es este modelado lógico que va a ser lo que veamos en esta asignatura. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a descubrir, pues, modelos o Juan sea, Manuel, procesos de negocio, a lo que nosotros vamos a llamar el modelo ASIS, que es el modelo tal y como está. Vamos a ser capaces Juan de... Manuel, Sí, dime, Rubén. hola, disculpa que te interrumpa. Es lo que quiero un poco establecer, la línea de trabajo tuya. ¿Podemos Sí. interrumpirte cada vez que tengamos alguna duda o tú tienes en algún momento que decirnos al final, a la mitad, en cierto momento? O así está bien, no sé. Vale. No, no, gracias por matizarla, no, me parece estupenda la pregunta. O sea, yo no tengo ningún problema en que las clases sean muy participativas, al revés, animo a ello. Si por ahí queréis darle al botón de levantar la mano, yo os doy paso en cuanto pueda, o bueno, pues si sentís el impulso y lo interrumpís, tampoco hay demasiado problema, siempre y cuando sigamos un poquito el cauce normal de la clase. Sí tenéis que saber, que ya os lo voy comentando, que mis clases no van a ser muy teóricas. Es verdad que esta primera clase pues va a ser un poco más rollo en el sentido de que os voy a hablar un poco más de teoría y voy a ser yo quien lleve un poco más o quien acapare el tiempo, ¿no? de habla. Pero luego lo que pretendo es que más allá de esta primera clase y de otra que sea la introducción a BPMN, las demás clases de DMN y de BPMN me gusta que sean participativas, suelo traer ejercicios y me gusta que lo vayamos haciendo un poco en conjunto, que me vayáis dando vuestro punto de vista, incluso que compartáis pantalla y yo a lo mejor pues ir corrigiendo si veo que hay algo que corregir. Entonces, en ese sentido, Rubén o Edgar, como me digas que te llame, me parece estupendo que me interrumpáis, que levantéis la mano y cualquier duda pues la vamos comentando aquí en el momento, ¿vale? Bien, Juan Manuel, solamente una precisión. ¿Podrías ponerlo en modo presentación? Porque no estamos viendo las diapositivas, en modo presentación. Vale, bueno, es que lo tengo aquí en un PDF por aquello de compartir solo, pero bueno, si quieres yo te Ah, voy ya, ya, ya. haciendo zoom, aunque también os digo, voy a subir todas estas presentaciones que vaya usando y ejercicios que hagamos, todo lo voy a subir al campus virtual, vais a tener acceso absolutamente a todo. Entonces De ahora, acuerdo. aunque me parezca bien que toméis nota y os vayáis fijando y demás, podéis escucharme con la tranquilidad de que esto lo vais a tener siempre de soporte, ¿vale? Ok, excelente. Entonces, lo que os decía, vamos a aprender a cómo descubrir procesos de negocio, lo que nosotros vamos a llamar el proceso ASIS, es decir, a través de, bien sea por entrevistas con los protagonistas de cada proceso o los stakeholders, que también se les llama de cada proceso, ¿no? Estas partes involucradas, vamos a ser capaces de saber qué ocurre en el proceso end-to-end, por ejemplo, del departamento de compras por ejemplo, un proceso de facturación,
de un proceso, pues bueno, es que literalmente cualquiera de manufactura, cualquier proceso, vamos a ser capaces de levantarlo, de descubrirlo, y eso va a ser lo que nosotros vamos a llamar el proceso as is, tal y como está. Como veremos, hay diferentes técnicas para esto, bien sea mediante entrevistas o bien sea por observación o mediante talleres, pero bueno, al final no es más que ser capaces de ponerte en el papel de cada uno de estos roles e interpretar qué hacen en cada momento. Vale, ¿para qué queremos descubrir este proceso así? Normalmente pues lo vamos a querer documentar, bien sea porque auditoría nos lo pide o bien sea porque queremos optimizar este proceso, queremos sacar una versión to be, una versión futura de cómo quiero que sea ese proceso. Es decir, yo no voy a poder mejorar algo si no sé cómo funciona en un primer momento. Por eso tengo la primera versión y luego, gracias al modelado de procesos, me va a dar una visión muy genérica, muy global, una visión muy específica de cómo funciono y quién hace cada tarea, que me va a dar el poder o me va a dar la capacidad de saber pues en qué puntos se puede mejorar este proceso. Veréis con un ejercicio que haremos a lo largo del curso cómo diagramamos un proceso de compras online y lo vamos modelando a nuestro gusto o como nosotros pensamos que se puede optimizar hasta tener lo que nosotros consideramos un proceso de compra online eficiente. ¿Vale? Todo ello a través de notación BPMN. ¿Qué es la notación BPMN? BPMN al final no es más allá que un lenguaje. Igual que el castellano o el inglés, BPMN es una manera de comunicar un proceso de tal forma que cualquier software o cualquier persona, aunque sea de otro idioma o lo que fuera, es capaz de comprender todos los objetos que usemos. Ahora te doy paso, Catherine, gracias por levantar la mano. Todos los símbolos que usemos nos van a ayudar porque todos tienen un significado que es universal, ¿vale? Es estándar. Dime qué ibas a decir, Catherine. Sí, una duda. ¿Se va a asumir que nosotros como alumnos tenemos un nivel inicial del uso de esta herramienta o por ejemplo, hay personas que no hemos modelado nunca en BPM o lo que fuera, ¿no? Y se va a empezar desde un nivel inicial. No sé cómo va a ser. Buena pregunta. No, o sea, va a ser todo desde cero. O sea, vamos a aprender los elementos más básicos de BPMN y de DMN y a partir de ahí vamos a ir construyendo pasito a pasito. Doy por hecho que ninguno de aquí lo ha visto, aunque alguno haya podido ya modelar procesos en su empresa o se lo hayan pedido y haya utilizado herramientas como Visio y demás. Yo cuento con que partimos de un nivel súper principiante. Y bueno, y a partir de ahí, mi idea es que aprendáis a conocer y a usar este estándar para que, bueno, pues os sirva en vuestro ámbito profesional. Entonces, os decía que BPMN es como este lenguaje universal para modelar procesos. Yo voy a utilizar ciertos elementos que se entiende que son así porque es su significado y lo dice un estándar, y voy a poder modelar procesos. Lo mismo es DMN, es decir, un lenguaje estándar, universal, que me sirve para modelar decisiones. Yo voy a utilizar ciertos elementos que en la clase de hoy ya veremos cuáles son para poder modelar decisiones. Te voy a poner aquí un rectángulo y va a significar esto, te voy a poner aquí un óvalo y va a significar esto, otro, y todo eso es algo que pues es un lenguaje estándar y que no solo entienden personas que sepan esos lenguajes, sino que también lo entienden programas de ordenador, que es un poco donde va esto. Lo van a entender estos software para llegar al punto de automatizar estas decisiones y automatizar estos procesos. Entonces, por eso es importante que un perfil como el vuestro lo conozca, porque os vais a quedar un poco más en la visión estratégica, en la visión de negocio de cómo quieres que se modele esa decisión en concreto, ese proceso en concreto, y luego, pues, gracias a que tú lo has modelado en el lenguaje estándar, una persona más técnica va a ser capaz de entenderlo y hacer que un ordenador lo entienda. ¿Vale? Es un poco hacia dónde está enfocada esta asignatura. Y luego también pues utilizaremos una herramienta BPA, que es esto que leéis aquí de Business Process Analysis, que bueno, es esta herramienta con la que vamos a diagramar procesos que se llama Adonis de la empresa BOC.
¿Qué hace una herramienta BPA? Pues no solo te permite modelar el proceso, que va a ser donde estemos, sino que también tiene un módulo que no lo llegamos a ver concretamente en esta asignatura, pero sí os voy a contar un poco de qué va y demás para que lo tengáis en el radar. Os va a permitir un poco, vamos a decirlo de así, os va a permitir calcular, monetizar y sacar métricas a partir de un proceso. Tú le vas a poder poner los tiempos que tarda una tarea y el tiempo y el dinero que a ti te cuesta que esa tarea se ejecute y te va a dar, y te va a dar y te va a poder dar unas métricas en las cuales tú te vas a poder basar para tomar unas decisiones u otra. Por eso también es un tema interesante. Vale. Entonces, ¿dónde nos vamos a focalizar nosotros en esta asignatura? Pues en el análisis y el modelado dentro de lo que es un ciclo de vida BPM. Como os comentaba, yo hice un máster en BPM, que es toda esta gestión por procesos, que parte de una planificación estratégica hasta cómo analizas y modelizas todos esos procesos y luego ya simplemente, para que lo entendáis, lo acabas automatizando y todo eso pues se analiza, se monitoriza y se va optimizando para ir mejorando procesos. Entonces, esta asignatura la vamos a centrar en este análisis y modelización. No obstante, los ejercicios que he pensado y demás, pues bueno, nos van a ir dando una idea de cómo se puede optimizar luego todos estos procesos para no solo quedarnos en el modelado. Aunque yo, en el momento del examen y en el momento de las actividades, me centre en si sabéis modelar o no, los conocimientos que yo o que me gustaría transmitiros no es solo en que aprendáis a modelar, sino que empecéis a tener un poco ese pensamiento estratégico de cómo mejorar un proceso. Aunque no lo evalúe esa parte porque no es el core de la asignatura, pero bueno, sí me gusta que os vayáis del cuatrimestre pues sabiendo un poco o teniendo una idea de por dónde puedes empezar a mejorar un proceso. Vale. Entonces seguimos por aquí. La asignatura la hemos dividido en 4 bloques. Este primer bloque que va a durar unas 3 semanas, que va destinado a conocer pues la notación del modelado de decisiones, que es DMN. Luego ya nos centramos en lo que va a ser el core de la asignatura, que es lo que abarca un poco los demás bloques, que es BPMN. Lo importante de esta asignatura, y ya lo veréis así reflejado el día del examen porque es lo que más cuenta, es la parte de BPMN. Entonces, este bloque 2 que dura un poquito más que el uno, veréis que va a ser el que centremos toda nuestra atención en diagramar procesos, que es el core de la asignatura, como decíamos. Y bueno, luego hay un tercer bloque donde empezamos o dejamos ver que hay la posibilidad de combinar el diagramado de procesos con el diagramado de decisiones. Que bueno, pues eso potencia cada uno de estos lenguajes los potencia, porque al final si se combinan, pues bueno, vas a poder tener unos procesos bastante completos, porque te vas a poder meter al detalle de cómo funciona luego cada decisión o cómo se automatizan algunas tareas que son decisiones. Y nada, y luego pues hay un bloque que es estos proyectos BPM, que es un poco pues donde centremos la actividad 3 que es esta actividad transversal, que no sé si os han comentado en otra asignatura, pero que bueno, en nuestro caso pues veremos cómo hay que modelar ciertos procesos o cómo se modelan ciertos procesos de una empresa que fabrica juguetes. Y bueno, yo creo que es un proceso, o sea, es un proyecto bastante interesante. Encima este año vamos a meter la novedad de que os animamos en este último proyecto transversal a utilizar la inteligencia artificial para hacerlo. Y bueno, serán cosas que vayamos comentando que yo creo que son muy interesantes. Vale, luego, por tema de que os habrán contado también otras asignaturas de cómo funciona esta universidad, cómo funciona UNIR, nosotros seguimos el método de las 4P, que es problemas, proyecto, personas y el portfolio, es decir, lo que te llevas de la asignatura. ¿Qué problemas vamos a abordar? Pues, como comentábamos, vamos a saber identificar y documentar un proceso de negocio.
todo ello va a estar modelado en BPMN, que al final es seguir unas buenas prácticas, seguir un estándar y que te da este lenguaje universal. Vamos a ser capaces de identificar reglas de negocio y también vamos a saber crear árboles de decisión en el lenguaje estándar que es DMN. Vamos a ser capaces también, nos vamos a enfrentar al problema de tener que modelar un modelo de interacción en BPMN, que al final es un poco lo que te va a decir cómo interactúa tu proceso o tu empresa o tu área con agentes externos, como puede ser un proveedor, como puede ser un cliente. Todo esto te puede dar la posibilidad de saber y ser capaz de evaluar la Customer Journey, ¿no? Y un poco esa experiencia que puedes tener o que puede tener el cliente a lo largo de un proceso contigo. Y también vamos a llegar al punto pues, de ser capaces de conocer un poco los diferentes software que hay en el mercado, pues para, como hablábamos de esto de un software BPA, pues para bueno, tener un poco esa visión también más de cara a qué software son interesantes. Como os decía, en el tema de lo que vamos a ver y qué problemas nos vamos a enfrentar, vamos a ver tres niveles de modelado. El nivel más mm, general o más visto desde fuera es el modelado de procesos, donde modelaremos procesos de negocio. Y luego veréis que la parte de DMN engloba el nivel 2 y el nivel 3, que es te voy a hacer o voy a ser capaz de hacerte un árbol de decisiones y además voy a llegar al punto de darte un pelín más de detalle y modelar esa lógica de decisión, que es esa tabla en la que yo me voy a basar para tomar una decisión u otra. Es lo que acompaña al árbol de decisión que se ha diagramado previamente. El proyecto, como os decía, hay un proyecto transversal en el que se va a animar además a utilizar la inteligencia artificial. Vamos a ver el caso de una fábrica de juguetes y, bueno, vamos a ver un poco qué objetivos estratégicos tienen los dueños de esta fábrica y cómo podemos ayudarles a conseguirlos a través del modelado de procesos y del modelado de decisiones, que ya veréis que es bastante interesante. Y bueno, es el proyecto que vamos a llevar a cabo, que va a ser también gran parte importante de la asignatura. Luego, como sabéis, también se cuidan en cada asignatura las soft skills. Para ello habrá que hacer las huellas unir que tenéis en el campus. Y por último, el portfolio, es decir, lo que os lleváis de esta asignatura, un poco las chapitas, las insignias que os podéis poner ahí en LinkedIn o en el currículum después de haber cursado esta asignatura, pues va a ser que tengáis o que vais a tener una experiencia en el modelado de mapas de procesos de una organización, vais a tener experiencia en el modelado de procesos en BPMN, vais a tener experiencia también en modelar decisiones en DMN, perdón, vais a tener experiencia o vais a coger experiencia en el uso de este software BPA que se llama Adonis de la empresa BOC y por supuesto también vais a tener experiencia en un software de modelado de decisiones que empezaremos a ver la clase que viene, que es este modelado del fabricante IBM Red Hat que se llama Cogito. Y bueno, creo que también tenéis posibilidad a certificaros o hacer certificaciones mediante Aura Quantic y bueno, toda esta información, todos estos certificaciones y demás, os lo iremos comentando en los foros para que estéis al tanto, ¿vale? Vale. Luego, lo que os comentaba, vais a tener acceso al software Adonis del fabricante BOC, que va a ser para modelar en BPMN y también se pueden simular procesos. No vamos a llegar a verlo en esta asignatura, pero vais a poder cacharrear con ello. Yo os enseñaré alguna parte a lo mejor para que lo podáis ver. Tampoco se os va a evaluar la parte de simulación, pero que sepáis que tenéis acceso. La licencia os va a llegar un correo, que no sé si os ha llegado ya, a vuestra dirección que termina en @comunidad.unir.net. No os va a llegar a vuestro correo personal, entonces estar atentos a vuestro correo de la universidad porque va a ser a través del cual vayáis a poder acceder al software. De todas formas, lo iremos viendo. Todavía no vamos a empezar a tocar Adonis,
pero para que lo vayáis teniendo en cuenta, por si queréis curiosear y tal, pues que es vuestro correo de comunidad.unir.net. Luego, la clase siguiente, empezaremos ya a tocar y a manejar este software que es open source. Igual que para la herramienta Adonis se trata de una licencia que conlleva un pago que por supuesto asume la universidad y está incluido en el máster. Sin embargo, la herramienta que utilizamos para modelar decisiones es una herramienta de uso abierto que se encuentra en este enlace. Y bueno, pues igual que Adonis va a funcionar muy bien y permite un montón de cosas, Cogito es un poquito más complicado porque alguna vez, pues bueno, como es de open source, pues presenta algún fallo al cargar o que tarda un pelín. Pero vamos, nada súper grave. Lo que vamos a hacer es que la clase que viene os voy a hacer un mini tutorial de cómo utilizar esta herramienta bien para que no os dé problemas, ¿vale? Podéis empezar, por ejemplo, por abrirlo en Google Chrome en vez de en Internet Explorer o en otros navegadores que suele dar algún que otro problema, ¿vale? De todas formas, lo que os decía, vamos a verlo la clase que viene. Tengo preparada una PPT que también subiré al campus y aún así lo veremos todos juntos, ¿vale? Para que no haya problemas. Luego, como sabéis, tenéis diferentes tareas. Hay 3 actividades. La primera actividad va a ir centrada a DMN, que explicaremos hoy al final de la clase. La segunda actividad va centrada a BPMN y la tercera actividad es esta actividad transversal que os comentaba, que bueno, sobre todo se va a centrar en ese conocimiento ya más estratégico que vais a adquirir y cómo gracias a él vais a poder plasmar pues todas esas decisiones estratégicas, todos esos objetivos estratégicos que tiene una empresa, pues mediante el modelado de procesos y también de decisiones vais a poder ayudar bueno, pues a estos dueños de la empresa que tienen ciertos objetivos. Y bueno, luego tenéis también 9 test cortos de cada tema que os animo a ir haciendo para que no se os acumulen al final del cuatrimestre, que a muchos os pasa. Y eso, comentar, aunque lo diré después, que eso, que la actividad 1 se entrega el miércoles 13 de noviembre, si no recuerdo mal, y luego hablaremos de ella. Vale. Luego, ¿cómo vamos o cómo os voy a evaluar? Como os decía, el grosso de la asignatura o la parte a la que más le voy a dar importancia es a la parte de BPMN, que como veis en el día del examen va a contar 6 puntos sobre 10 y DMN simplemente va a ser 4. No obstante, os animo a hacer las dos porque la pregunta de DMN suele ser más corta y son 4 puntos que se consiguen fácilmente, pero es verdad que la de BPMN pues cuenta 2 puntos más. Luego, como veis, la actividad, o sea, la evaluación continua que cuenta un 40% y estamos obligados a tener más de, perdón, y cuenta un 40%, pero para que se cuente este 40% estamos obligados a sacar un 5 al menos en el examen, ¿vale? Es importante aprobar el examen para poder tener en cuenta también la parte de la evaluación continua. Eso sí, una vez que yo ya tenga en cuenta la parte de la evaluación continua, vais a poder sacar hasta un 15. Es decir, yo voy a dejar, o sea, voy a intentar, o sea, voy a evaluaros sobre 10, pero va a haber 5 puntos extra que podáis conseguir para aseguraros que tenéis la máxima nota posible en la evaluación continua. Es decir, esos puntos de evaluación continua es muy fácil obtener el 100% de ese 40%, ¿no? que sumamos. Entonces, bueno. Con esto quiero decir que no dejéis de entregar una actividad o de hacer los test, porque bueno, al final pues todo cuenta y os puede venir muy bien para tener una buena media en el máster. Em, y bueno, un poco hasta ahí la presentación de la asignatura. Ya os digo, iremos comentando temas más concretos o dudas que pueden ir surgiendo en base
las evaluaciones, los exámenes, las entregas, a medida que pues expliquemos las entregas, las actividades, a medida que se acerque el examen, pues bueno, un poco conforme vaya rodando el curso iremos matizando más cosas. Pero bueno, a grandes rasgos esta es la presentación. No sé si tenéis alguna duda en concreto que queráis comentarme. Y si no es así, pues bueno, doy paso ya a la siguiente parte de la clase que va a ser la explicación del tema uno. Una pregunta por aquí a Ixa. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora bien, yo he leído que hay un puntaje considerable para lo que es trabajo en equipo. Eso es. Vale, sí, buen punto, Isa, que no lo he comentado. Luego, como sabéis, os van a poner en equipos, y los equipos los conforma la propia universidad y creo que el lunes os lo dicen en el aula de información general, ahí os van a publicar a qué grupo formáis. Igual que lo que comentaba vuestra compañera, es que vais a tener que entregar por cada actividad una hoja que, mira, os la ponía aquí, que es esto del representante del equipo y demás, con cada actividad vais a poner quién o en qué porcentaje ha participado. Es decir, si yo entrego la actividad uno voy a tener que entregar la actividad uno y una hoja de control del equipo. Es decir, pues los 4 participantes han aportado y tú lo marcas, entonces, bueno, eso me lo va a entregar también el representante del equipo y yo voy a ver, pues, si en alguna actividad alguien no ha participado por el motivo que sea, pues porque si a pesar de que forme parte de cierto grupo, a lo mejor no le tengo que tener en cuenta para ponerle esa nota. Em, vale, y luego me estáis preguntando por el grupo que si los horarios de las clases pueden cambiar. Te comento, Yangel, los horarios, o sea, el horario normal de esta asignatura van a ser, y te hablo de horario España, los miércoles a las 8 de la tarde. Y que yo sepa es fijo y no vamos a poder cambiar mucho, más allá de que pues hay algún inconveniente, espero que no vuelva a haber ninguno y así nos trastoco. Pero bueno, nos hemos repartido los profesores las clases y nos ha ayudado calendarios, el equipo de calendarios a hacerlo y se van a quedar así, ¿vale? Los miércoles a las 8 de la tarde. O sea, lo de hoy es algo excepcional que esperemos que no vuelva a repetirse. Y bueno, más allá de que a lo mejor haya un festivo o lo que fuera, pero en principio así se va a quedar. Y bueno, por recalcar, entonces lo que comentaba vuestra compañera Isa es que con cada actividad el representante del equipo pondrá quién ha participado y quién no en esa actividad. Normalmente todos participáis en todas, pero bueno, si alguno no puede entregar una actividad y se lo comenta a su equipo, pues el representante del equipo me lo va a comentar a mí y yo pues no le evaluaré en esa actividad y ya está. Y intentará conseguir la máxima nota pues con otro tipo de actividades o con las demás actividades. Vale, no sé si Rubén quiere decir algo. Sí, Juan Manuel, solamente para clarificar el tema y que quede totalmente claro. Según lo que he escuchado y he estado también viendo los anteriores videos de otros profesores, no existe trabajos individuales, todo es grupal, es lo que yo he entendido, por favor, y aclárame. Sí, así O es, sea, todas las así actividades es. son grupales, no Todas existe las actividades trabajo son individual, grupales. correcto, y Eso es, solamente lo que es individual son los tests y bueno, y las pruebas, de a ver, nada más. eso es. Así es. Todas las 3 actividades son grupales, los test individuales y luego el examen, por supuesto, también individual. Entonces, por Perfecto. eso decía que si alguno, por ejemplo, la actividad uno no puede realizarla porque no encuentra el momento, pues lo comunicaría a su equipo para que no le incluya en la hoja de control que se adjunta a la entrega. Muchas gracias. Estupendo. Pues seguimos y bueno, cualquier cosa más me vais levantando la mano y lo comentamos. A ver, que por el chat también comenta Flor, em, el docente de proceso de la demanda nos envió un correo aclarando esta inquietud. Vale, sí, es el mismo grupo para todas las asignaturas también.
No sé si se refiere a eso vuestra compañera, pero si no, también os lo digo. Todos los grupos vais a compartirlos en todas las asignaturas. No sé si a lo mejor varía, si hay algún alumno que pues a lo mejor ha repetido cierta asignatura por lo que fuera, que a lo mejor le meten en un grupo, pero en teoría todos son los mismos. ¿Vale? Pues continuamos. Que ya os digo, voy a intentar no ser muy pesado hoy, que luego tenéis otra asignatura. Vale, disculpar porque, bueno, con todo el lío que tuve ayer no he actualizado esta fecha. La entrega, por supuesto, la actividad 1 no es el 15 de abril, sino que es el 13 de noviembre, ¿vale? 13 de noviembre. Y vamos a explicar ahora pues este tema 1 que tiene relación con la actividad que luego hablaremos, pero que, bueno, yo creo que hasta la siguiente clase, que va a ser cuando empecemos a utilizar el software de modelado de decisiones, no vais a poder empezar bien. Yo os lo cuento ya desde el primer día para que lo tengáis en la cabeza, pero bueno, pero a lo mejor no, no sois capaces, como es normal, ¿eh? Entonces, un poco por contaros, DMN consta de dos temas principalmente, que van a ser estas primeras clases. El primero de ellos, pues, se centra en el modelado de decisiones, los objetos clave y demás. Y bueno, vamos a, vamos a llamarlo, el tema uno se centra más en la teoría, que por eso decía que hoy la clase es un poquito más rollo mío. Y el tema 2 ya va a ser cuando esos objetos que os he contado hoy, pues los empecemos a utilizar y hagamos nuestro primer diagrama de RD, que ahora explicaré lo que es, y nuestra tabla de decisión y demás, ¿vale? Entonces, por ahí va un poco el enfoque. Vale. Vamos a ser capaces, como decíamos, de modelar decisiones y hacer... Sí, por supuesto que puedo. Vale. Vamos a ser capaces de modelar árboles de decisión. Al final, un árbol de decisión no es más que pequeñas decisiones anidadas, ¿vale? Y bueno, esto lo vamos a conseguir hacer gracias a un lenguaje, que ese lenguaje incluye unos objetos que tienen un significado, lo que decíamos en la clase hace unos minutos. Gracias a que yo sé lo que significa cada elemento, voy a poder plasmarlo en nuestro software de modelado de decisiones de tal manera que tengan un sentido. Entonces vamos a ser capaces de encapsular el conocimiento que hay de negocio, de definir ciertos inputs que son necesarios para tomar una decisión. Las decisiones no se toman a la ligera, sino que yo necesito información, necesito inputs para tenerlos en cuenta y una vez sean tenidos en cuenta, tomar una decisión. ¿Vale? Ahí vale. Bueno, vamos un poquito ya a hablar entre nosotros, aunque esto sea luego más teórico, como os decía. Me gustaría que me dijerais qué entendéis vosotros por una regla de negocio y qué tipos de reglas se ponen en una empresa. No sé si alguien se anima. Yo, buenos días para todos. Buenos días. Ok, una regla de negocio es como una instrucción, ¿cierto? Que se debe llevar a cabo para obtener por ejemplo, en un procesamiento de datos, yo podría decir, necesito que estos datos solamente tengan cédula y el resto guárdemelos en otra tabla, ¿sí? Entonces, esa regla que yo le estoy dando por necesidad, es un ejemplo básico, pero pues obviamente es como lo que se me ocurrió ahorita, esa regla que yo le estoy dando a la programación para que de un montón de información me saque solo los tipos de documento con X característica, me los guarde allá para hacer otro tipo de validaciones, es como lo que se consideraría como una regla de negocio, es como una condición, una necesidad que tiene para poder llevar a cabo un procesamiento específicamente con esa condición. ¿Vale? Eso está bien. Has dicho sobre todo una palabra clave que es lo de la condición. Efectivamente, es una condición, una regla es una condición que si se cumple o no, yo voy a tomar una acción, yo voy a tomar una decisión gracias a que esta regla de negocio, esta condición, se ha cumplido o no. Entonces,
que va a ser, luego que veremos más adelante, una tabla de decisión. Una tabla de decisión va a estar compuesta por filas y cada fila va a ser una regla de negocio, una condición que si se cumple o no, yo voy a, o va a desencadenar una acción, una decisión. Voy a tomar una decisión. ¿Vale? Vale, estupendo. Vale, y luego, ¿qué es una decisión? ¿Y qué tipos de decisiones se toman en una empresa? Decisiones financieras puede ser. Decisión es Vale, una elección. Es una una elección. elección. Ok, ¿qué más? De En un pronto ¿Por qué ya son proceso es podría, importantes? Sí, dime. No sé si va Catherine o no sé si era Darwin, como veáis. a ver, me animo a dar un alcance. De pronto Vale, decisión es algo ya establecido, algo que se acordó realizar, ¿no? Dentro de a partir de un acuerdo, ¿no? vale, vale. Entonces, sí que encontráis una diferencia entre decisión y regla de negocio. ¿Alguien me sabe decir si hay diferencia o si la encuentra o no? Buenos días para todos. Yo entiendo que la decisión es como lo que acaban de expresar los compañeros, es la elección que se toma y la condición pues es como el input, ¿cierto? Para yo poder tomar esa decisión. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, hay unas condiciones, entonces yo tomo la decisión sobre esas condiciones. Por ejemplo, si hay congestión vehicular, y entonces yo ya tengo que tomar una decisión para poder yo mirar qué otra alternativa de transporte elijo, pues para poder llegar a mi sitio de trabajo, ¿cierto? Entonces, creería, ¿no? Pues puede ser la diferencia. Vale. Entonces, por ejemplo, con un ejemplo muy sencillo, sabrías si quieres tú mismo, Eric, ya que estabas haciendo la distinción, ¿sabes decirme de aquí si son reglas o son decisiones? Lo primero el cartel este y luego estoy aquí de la derecha. Sería una Yo, decisión. una regla. Lo de la izquierda, ¿qué es? La de la izquierda es una regla, profe. ¿Y lo de la derecha? Eh, Decisión. yo sigo creyendo que es regla. Vale, vale, Sí, pues lo de la izquierda yo sí que veo que eso efectivamente es una regla, es decir, yo establezco como empresa o como establecimiento que aquí no se puede fumar y es una regla que impongo. Pero lo de la derecha, Eric, sí que lo veo ya una decisión porque ya me estoy decantando por un plan C. Es decir, yo tomo una acción, o sea, al final por donde me gusta que enlacéis decisiones con que va llamado a una acción. Es decir, yo puedo establecer una regla que es que a los que no tengan carnet de conducir no les puedo alquilar un vehículo, si soy una empresa de alquiler de vehículos, pero en base a esa regla yo luego tomo decisiones. Es decir, ¿tienes carnet de conducir? Pues ejecuto una decisión, te alquilo el coche. Es el plan C, pues me voy el plan A no puedo ejecutarlo, no puedo tomar la decisión del plan A porque las condiciones para que se den el plan A no se han cumplido. No puedo tomar el camino del plan B, no puedo ejecutar, no puedo decidir ir por el plan B porque las condiciones, las reglas que me ayudan o que me indican que debo ir por el plan B no se han cumplido. Pero si se han cumplido las reglas, las condiciones para que yo pueda decidirme por llevar a cabo el plan C, pues entonces decido, actúo y ejecuto el plan C. Un poco es la distinción que hay que hacer. Vale, entonces, si tenemos este cartel, a ver, ahí. En este cartel hay una regla y una decisión. ¿Sabéis decirme cuál es cuál? A ver, regla es la condición. A quienes paguen su terreno por adelantado y el adeudo sea mayor a 10.000 pesos. Y la decisión es descuento del 50%.
Perfecto, Rubén. Así es, justo eso. Claro, yo aquí tengo una regla que la impone una condición y si se cumple, yo voy a llevar a cabo, voy a tomar acción y voy a decidir descontarte un 50%. La regla tú la puedes cumplir o no, pero una vez se cumpla, la decisión se ejecuta. Todo esto en el ámbito de que esté automatizado, de que se tenga ya un poco más de control sobre ello, ¿no? Pero es un poco a donde queremos llegar. Y luego, no sé si os animáis alguno a decirme qué diferencias veis entre lo que es una regla de negocio, una restricción técnica y un requisito. Esto ya es pregunta para nota. Pero bueno, como estáis participativos, pues os la lanzo. Repito, os lo pongo por el chat. Os lo pongo por el chat. Diferencia entre regla de negocio, entre restricción técnica y requisito. Hmm. Más complicada esta, lo entiendo. Una regla de negocio es algo que, digamos, lo pueden decidir los altos directivos en una empresa. Una restricción técnica es algo que puede ser que físicamente o mecánicamente, digamos, no es cumplible. Y un requisito es algo que un ente regulador o una autoridad generalmente exige que se cumpla en un producto o en un servicio. Vale, vas bastante bien encaminado, Darwin. Un poco lo que decía vuestro compañero iba en esa línea. Al final yo voy a tener una regla de negocio que son requerimientos de negocio, es decir, una condición que se quiera satisfacer cuando se realiza una actividad de negocio. En este caso, por ejemplo, es yo como empresa decido que solo se concede pago a 30 días para clientes con 3 años de antigüedad. O la fecha de envío no puede ser anterior a la fecha del pedido. Son pues reglas que se definen estratégicamente para el buen funcionamiento del negocio. Luego, restricciones técnicas, pues un poco lo que os comentaba vuestro compañero, él lo enfocaba más a lo mejor a tema más de operativo, que puede ser, pero bueno, es verdad que últimamente en los tiempos en los que estamos ahora son más restricciones ligadas a la tecnología. Pues a lo mejor hay algún impedimento, alguna limitación técnica que no te permite hacer ciertas tareas. Es decir, pues yo voy a restringir en un formulario que ponga de cara a los clientes que el tamaño máximo del archivo adjunto que quiero que me pongan en el formulario sea de 5 megabytes. Pues bueno, pues va a ser una restricción técnica que nosotros le pongamos, pues para que no sature nuestra nube o simplemente para, bueno, sí, por algún tema más técnico. Y luego los requisitos son necesidades que tiene el negocio, lo enfocamos más en necesidades, pues de una información que tiene cada empresa en base a un caso de uso. Es decir, yo necesito que el trabajador del almacén pueda enviar pedidos para proporcionarle la compra a sus clientes. Es decir, hay algo que sí o sí se debe cumplir. Yo necesito que si estoy vendiendo licencias de software, pues la persona encargada del soporte operativo tenga acceso a los tickets 24 horas al día. Pues va a ser un requisito que yo necesito para que funcione. Es decir, reglas de negocio las impongo yo en base a unos objetivos estratégicos que tengo o porque creo que me van a ayudar a conseguirlos. Restricciones técnicas, al final me veo obligado a tenerlas o a usarlas o a definirlas porque tengo limitaciones de cierto tipo técnico. Y los requisitos es algo que yo considero esencial para que la operativa diaria de mi negocio se lleve a cabo. Entonces, sabiendo esto, a ver si sabéis decirme si
el caso A es una regla de negocio, una restricción técnica o un requisito, y si el caso B es una regla de negocio, una restricción técnica o un requisito. El caso A dice que un arrendatario no puede alquilar más de un automóvil al mismo tiempo. Ella Esa es podría una ser una restricción. Sí. Sí, de acuerdo, una restricción. ¿Vale? Y el B, un requisito. Vale, vale. Veo que la- por el chat, por ejemplo, habéis acertado, Glenda y Cacerín, la primera, que un arrendatario no puede alquilar más de un automóvil al mismo tiempo es una condición que se debe satisfacer cuando llevo a cabo una actividad de negocio. Entonces es una regla de negocio. Yo tengo estipulado que eso, pues que no se puede tener alquilado más de un automóvil al mismo tiempo, bien sea porque no me lo permite la ley, porque yo lo considero así para que se tenga mejor funcionamiento en mi empresa, lo que sea. Pero la B, por ejemplo, sí que es un ejemplo claro de un requisito, porque al final lo que te está diciendo es que tengo la necesidad de que un empleado, el empleado de alquiler debe poder asignar un automóvil a un inquilino para que pueda conducir. Es decir, yo tengo la necesidad de que tú tengas los permisos en la base de datos o el conocimiento suficiente o necesario para que puedas asignar a un inquilino o a o a una persona, pues le puedas alquilar un carnet de conducir, un coche para conducir. En cambio, lo otro es una condición que yo estipulo de primeras porque creo que es como mi empresa debe funcionar. Pero bueno, todo esto también te digo, era un poco por debatir más que otra cosa y por hablar de ello, pero luego veréis que a la hora de diagramar decisiones, sobre todo que conozcáis del día a día de vuestras propias empresas, os va a ser mucho más sencillo interpretar. Luego también veréis que el lenguaje de MN no se mete tanto en el detalle, simplemente esto es un poco un concepto más genérico y más teórico para que luego el práctico no nos cueste tanto. Luego veréis que en DMN las decisiones son decisiones y punto, los inputs son inputs y punto y ya está. Veréis que es más sencillo. Pero bueno, con todo ello, ¿a dónde queremos ir a parar? Queremos ir a parar a que hay diferentes tipos de decisiones, ¿vale? Hay decisiones estratégicas, hay decisiones tácticas y hay decisiones operacionales. Vale, entonces, decisiones estratégicas. Por ejemplo, pues Avis, que es una empresa líder mundial en el alquiler de coche, pues decidió que nadie podía entrar a un puesto de gerencia sin haber pasado un mes alquilando automóviles en una agencia como parte de su inducción. Luego, ¿qué hicieron de decisiones tácticas? ¿Cómo haríamos para entrenar a todo el personal para conseguir esto? ¿Cuántas horas necesito? Y las decisiones operacionales. ¿Cómo garantizamos que asista todo el personal? ¿A qué curso? ¿A qué logística? Y demás. Con esto, ¿qué queremos decir? Que hay tres niveles. ¿Cuál es el nivel idóneo para automatizar? ¿Qué tipo de decisiones vamos a querer nosotros automatizar o vamos a ser capaces nosotros de automatizar? Pues bueno, no sé si alguien se quiere animar, pero yo creo que viendo Las esta foto, operativas. Sí, las efectivamente, operativas. eso es. ¿Por qué yo quiero ser capaz de automatizar decisiones operativas? Porque son de carácter diario, tienen mucho volumen y bajo impacto en cada decisión que se tome. Al final, una decisión estratégica yo creo que no va a llegar el punto en el que se pueda llegar a automatizar. No sé si la IA nos lo permitirá, pero al final es verdad que ahí hace falta un conocimiento y una percepción humana bueno, que sea al final quien tiene esa visión estratégica, que va a ser lo que te impida automatizar ciertas tareas estratégicas. Sin embargo, las operacionales sí que son muy automatizables, porque al final, ¿yo qué le voy a decir aquí o qué haría la gente de Avis en su día para establecer cursos y que la gente les cuadrase? Pues si tú me dices la formación que tienes, la disponibilidad que tienes, dónde vives, el idioma al que quieres el curso, y me das esos cuatro inputs, yo en base a condiciones que voy a poner, voy a tomar una decisión. Pues si me pones que puedes los jueves por la tarde, que lo quieres en inglés, que vives en Madrid
y que lo quieres además presencial y tu nivel es principiante, te voy a asignar el grupo de formación 1. Que tú me dices que lo quieres en español, que lo quieres online y que tu nivel es intermedio, pues te voy a asignar el grupo 3. Estos ejemplos son un poco tontos, pero bueno, en el fondo es lo que se automatiza. Es decir, pues en un banco se automatiza si yo le ofrezco a un cliente cierta hipoteca, en el nivel en el que, bueno, pues tú puedes dar cierta información sobre tus nóminas, sobre tus ingresos, toda esa información, ya sabéis que todo el mundo, o por lo menos este tipo de empresas las tiene, y un poco pues el nivel de riesgo que tú quieras asumir y demás, pues te determinan esta hipoteca, un perfil para que inviertas o demás. Luego ya hay decisiones más estratégicas de cómo yo quiero llevar mi empresa que no se van a poder automatizar, pero la operativa diaria, por norma general, en un montón de sectores se pueden automatizar. Entonces, pues de ahí un poco la utilidad de todo esto. Entonces, luego los tipos de reglas que hay para esta gestión operacional, veréis que las reglas de negocio, pues como decíamos, me van a permitir tomar ciertas decisiones a nivel más estratégico. Luego hay reglas que se llaman de eventos, que bueno, al final lo que te permite es, en base a una información, de tomar una acción o no. Por ejemplo, si un cliente ha sacado 3 días de un cajero 500 euros, y se ha cumplido esa regla, he detectado ese patrón, yo voy a mandar a ese cliente, o voy a tomar la acción de mandar a ese cliente publicidad de que si contrata no sé qué servicio, pues no va a tener comisiones en la retirada de efectivos en ciertos cajeros. Pues bueno, al final el automatizar todas estas reglas te viene muy bien para pues tomar acciones en base a patrones, por ejemplo. Luego también es útil el tema de diagramar decisiones, porque los flujos de proceso, como ya veremos cuando lo integremos con BPMN, te puede activar o te puede desbloquear un camino a priori inactivo, un camino a priori bloqueado. Es decir, yo puedo estar siguiendo mi flujo de proceso que yo considero que es el normal, el que yo voy a seguir, pero de repente, pues a lo mejor aquí, que no lo veis bien, pero tampoco quiero que os centréis en ello, pero aquí de repente se me abre un relojito que me dice, si llevas 5 días esperando, pásate por aquí debajo y toma esta otra acción. Es decir, yo estoy esperando a que mi cliente me envíe un formulario para yo tomar o hacer ciertas tareas después, pero si no me lo manda en 5 días, a lo mejor quiero que me active un camino de, oye, pues llama directamente al cliente y pregúntale por qué no te ha enviado el formulario, o vuelve a enviar el correo para que te lo envíe y demás. Entonces, bueno, al final la automatización de todas estas decisiones te va a permitir, pues, detectar estos padrones, el enrutamiento del flujo de proceso, que es pues descubrir caminos o ir por caminos que a priori no consideras normales, o incluso, pues bueno, tomar decisiones, ¿no? Eh, y luego, ¿qué más? ¿Cómo vamos a modelar estas decisiones? Pues lo primero, vamos a tener claramente que saber qué quiero conseguir con esa decisión, es identificar la decisión como tal. Ya veréis que cuando os ponga enunciados de ejercicios, lo primero que vamos a ver es, bueno, vale, hemos leído un párrafo así, pero ¿qué quiero yo calcular de todo esto? Como veremos en la actividad 1, ¿quiero calcular la tarifa que me cuesta vacunar a un perro? Pues venga, pues vale, sé que esa es mi decisión principal, ya veré qué necesito, ya veré esos requerimientos de decisión, que es la información necesaria para responder esa pregunta. O ¿qué quiero? Saber si mi decisión final va a ser alquilar un coche, sí o no. Vale, pues eso es lo primero que identifico, después veo qué requiero y después descompongo esas decisiones en más subdecisiones si es necesario, porque ya veréis que hay casos en los que para llegar a una decisión final, a la decisión última, yo voy a tener muchos inputs y algunos de esos inputs van a conformar una subdecisión, ¿vale? Que ya lo veremos con algún ejemplo. Y ahí es cuando se forma un árbol de decisiones. Si yo simplemente te pongo una decisión con un par de inputs, voy a tener un diagrama de RD, que es un diagrama de requerimientos, que es como se llama. Y si tengo varias decisiones anidadas, porque necesito subdecisiones para llegar
a la última decisión, pues veremos que ya se convierte en un árbol de decisiones, ¿no? Profesor, una consulta. O Sí, sea, dime. eso quiere decir que o sea, el producto final es una decisión final, pero para llegar a esta podría pasar por distintas decisiones previas que de alguna manera arman ese árbol que usted indica. Eso es, eso es. Eso es, ya veremos cómo, pero bueno, creo que tengo de hecho un ejemplo aquí abajo, ahora lo vemos si quieres con más detenimiento que hacer y tengo un ejemplo aquí, ¿vale? Entonces ahora llegamos y lo vemos con detenimiento. Pero por seguir un poco en la línea que os decía, esto es un diagrama de procesos muy sencillito y muy de andar por casa, pero para que lo sepáis. Y dentro de este diagrama lo que vemos aquí es una tarea que es determinar ese rango salarial, que es una tarea que, como veis aquí, está basada en una tabla de decisiones. Es decir, es una tarea que se puede automatizar en base a unas reglas de decisión. ¿Vale? Un poco es por donde va. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el perfil de negocio, vuestro perfil, va a ser capaz de diseñar estas decisiones de negocio y luego el departamento, un perfil más técnico, el departamento de IT, va a ser quien lo implemente, que lo automatice para pues, que todo esto ocurra de manera, bueno, como valga la redundancia, pues automática, ¿no? Entonces, lo que os comentaba vuestra compañera es esto que veis aquí, ¿vale? Al final, ¿qué tengo yo aquí? Tengo un diagrama de procesos de los cuales yo sé que una tarea es determinar el rango salarial. Y yo sé que esa tarea de determinar el rango salarial se puede automatizar en base a unos inputs, en base a una información que me va a decir, me va a poder automatizar, me va a poder decir qué decisión tomo yo para ofrecer a esta persona pues un salario u otro. ¿Y en qué me voy a basar yo? Pues bueno, como veis, la decisión principal es el rango salarial y yo me voy a basar, voy a necesitar los inputs, voy a necesitar la información de sus estudios, la experiencia previa, las certificaciones y lo que ahora comentaba vuestra compañera, una subdecisión que son las referencias. ¿De qué se conforma esta subdecisión de referencias? De dos inputs, de las referencias de la evaluación que me hagan externa y la evaluación que me haga mi jefe. En base a lo que a lo mejor me diga aquí el cliente y en base, imaginaos que es una nota, en vez de comentarios, imaginaos que tu jefe te ha puesto un 8 y la evaluación externa es un 7, pues la referencia media, por hacer un ejemplo tonto, pues tú vas a tener un 7,5. Es decir, yo ya va a ser el 7,5 lo que introduzca en esta tabla de decisión para tomar la decisión del rango salarial teniendo en cuenta también los estudios, la experiencia y las certificaciones. Es decir, yo cuando determine mi rango salarial voy a preguntar, oye, dime tus estudios, dime tu experiencia, dime tus certificaciones y dime tus referencias. Y te pregunto directamente por las referencias porque yo ya asumo que has decidido previamente cuáles van a ser esas referencias, si buenas, malas o regulares, o si de un 5, de un 10 o de un 12. ¿Vale? Y eso lo voy a haber calculado previamente en esta decisión, en esta subdecisión, que es esto de aquí. ¿Vale? Lo veremos súper claro con ejemplos, pero para que os vaya sonando que hay subdecisiones dentro de las decisiones principales de cada ejercicio que hagamos. Profe, Vale. cuando sale un relojito en una de esas cajitas, quiere decir que eso es una condición. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior que usted dijo que eran, por ejemplo, 5 días para entregar tal cosa. Eso es lo que señala ese relojito. Vale. No os quiero liar con el relojito porque eso lo veremos sobre todo cuando veamos el diagrama de procesos. Simplemente es verdad que si esa condición se cumpliese, se activaría el otro camino, que es lo que se puede hacer mediante las reglas que tú pongas. Pero no os quiero liar con eso porque es verdad que es un pelín más complejo y se verá más adelante. Entonces ahora quedaros con que bueno, pues para tomar decisiones yo necesito inputs y a veces subdecisiones. Ya veremos cómo llego a este punto a través de un proceso, pero eso es más adelante. ¿Vale? Vale, pues creo que estaba ya Ángel primero y si no, luego me cuenta Ion. Profe, tengo una pregunta. Ahí podemos apreciar que hay cuatro entradas para tomar la decisión.
Esas 4 entradas se puede generar alguna ponderación. Lo que vas a tener, lo que vas a tener en tu tabla, vas a tener, o sea, determinar el rango salarial, imagínatelo como una tabla. Una tabla que va a tener 5 columnas. 4 de ellas van a ser los inputs, estudios, experiencia, referencias y certificaciones. Y la quinta columna va a ser el rango salarial. Entonces, cada fila de esa tabla va a decir si los estudios son superiores, si la experiencia es de más de 5 años, si las referencias son buenas y tiene certificaciones, el rango salarial va a ser entre 30.000 y 35.000 euros. Vale. Si otra regla, otra fila. Si los estudios son bajos, si la experiencia es menor a 2 años, si las referencias son regulares y no tiene certificaciones, el rango salarial, esa quinta columna va a ser, pues el rango salarial va a ser de 20.000 euros. Entonces, va a ser un poco así, imaginarlo como una tabla, cada input es una columna y siempre la última columna va a ser la decisión que yo tome. Dime, John. Sí, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas. Sí, Sí. vale, mira, solo una duda, igual me estoy adelantando un poco, pero yo como nunca he visto estos softwares para modelar procesos, yo veo, digamos que el papel lo soporta todo, entiendo los dibujos, pero me cuesta ver un poco todo cuando habláis de automatización, de, yo qué sé, parametrizar, de ver datos a través de, bueno, yo qué sé, pues formularios o cosas que se hagan. O sea, no sé si hay dos tipos de, por ejemplo, que hagas modelado de procesos a través de un programa de estos y puedas obtener resultados y luego ya es lo que veo como más complicado poder integrar esto, pues en una RP de una organización a nivel de procesos internos que sí están, yo qué sé, desde una tienda que vende algo, desde un presupuesto que se hace, el presupuesto que pasa a un pedido, eso implica una compra de materiales que luego se almacena, luego se vende, ¿vale? Esto todo se marca quizás dentro de un ERP, que tenga Eso cada es. empresa, pero Ujú. entiendo que existe la posibilidad de integrar esta información en una organización de una manera, o sea, yo estoy viendo un ideal, ¿eh? Igual me estoy adelantando un poco, pero es por hacerme un poco la idea de cuál es al final la practicidad real en la empresa de estos cálculos de tiempo, de estas... No sé si me explico Eso un es. poco. Sí, no, vas muy encaminado, John. Es exactamente eso. Si bien lo que os comentaba en esta asignatura y un poco por el perfil de los alumnos que hacéis el máster en cuestión, se va a quedar más a nivel teórico, a nivel de negocio, si es un conocimiento que luego se puede llevar a la práctica mediante perfiles más técnicos. La idea es que, bueno, pues tengáis el conocimiento de qué se puede hacer y de cómo se puede diagramar y será otro tipo de perfil con conocimientos más técnicos quien lo pueda ejecutar. Ahora con lo que te tienes que quedar y que lo veremos en ejemplos es cómo se automatizan, por ejemplo, lo que decías. O sea, tú al final vamos a hacer un ejercicio más allá, más al final de la asignatura, en el que vamos a levantar un proceso de compras, lo vamos a mejorar y ciertas partes o ciertas mejoras que vamos a introducir en ese proceso de compras va a ser la automatización de ciertas tareas y de la toma de ciertas decisiones, como decías. Pues gracias a que un ERP detecta que me queda poco stock, lanzo la orden de que hay que comprar stock. Nosotros no vamos a llegar a ese nivel de programar todo esto, pero sí vas a saber en qué parte del proceso vendría bien y sí vas a saber qué se puede hacer. Entonces es un poco el punto medio entre una visión más de negocio y una visión más técnica. Vale. Este lenguaje es lo que les pone en común. Yo, en este caso tú, Ion, vas a poder entender que yo para determinar un rango salarial necesito estos 4 inputs y alguien de desarrollo más técnico va a poder entender lo que tiene que programar para que esto ocurra. Entendido, entendido. Gracias. ¿Vale? Es un poco el idioma común, ¿no? Entre los dos perfiles. Ok. Vale, pues entonces, ¿qué voy a necesitar o qué vamos a necesitar para modelar decisiones? Pues súper sencillito, nosotros nos vamos a quedar en 4 elementos, ¿vale? 4 elementos que son las decisiones, que son estos rectángulos, los input data, que son, yo lo llamo óvalos, pero no sé si es una elipse, un óvalo,
el circulito este aplanado, pues esos son las decisiones, o sea, perdón, son los inputs. Y luego fuentes de conocimiento y conocimientos de negocio. Estos dos últimos son importantes a la hora de, vamos a decirlo de alguna manera, son importantes en cuanto a teoría, ¿vale? Porque es lo que nos va a dar información y nos va a dejar justificar ciertas decisiones. Ahora os explico por qué, ¿vale? Entonces, normalmente lo único que vamos a necesitar es una decisión y los input data, y luego ya veremos estos dos otros elementos cómo los usamos. Pero bueno, básicamente una decisión, como veíamos aquí, es un rectángulo. Como veis aquí, esto es una decisión, y es lo que te va a determinar un resultado. Es decir, en el momento de la decisión, yo voy a tener en cuenta todos los input data que tú me hayas dado y pues en base a eso, en base a la regla, este sí, este no, este mide tanto, esto es tanta cantidad, esto es blanco, esto es negro, yo pum, pues devuelvo una decisión en este punto. ¿De qué se alimentan? Como decíamos, de estos input data. Es decir, pues dependiendo del tipo de, en este caso, que es cálculo de primas de seguro de un coche, pues, ¿cuáles van a ser los input data para que yo pueda calcular una prima por el coche? Pues el tipo de coche, los años de experiencia, si he tenido accidentes previamente, etc., etc., pues eso es lo que voy a tener en cuenta. Y luego tenemos las fuentes de conocimiento y los conocimientos de negocio, que es información teórica que nos ayuda a determinar esas reglas de negocio. Es decir, gracias a la fuente de conocimiento, por ejemplo, en el tema del alquiler de coches, una fuente de conocimiento es la ley número 7201, que dice que los menores de 18 años o los menores de 21 años no pueden conducir. Como no pueden conducir, yo en mi tabla de decisión, en mis reglas, voy a estipular que si tienes menos de 18 años, no te voy a dejar alquilar un coche, ¿vale? Entonces, las fuentes de conocimiento, tenerlo en cuenta como algo que viene de algo externo, normalmente de una autoridad, algo del gobierno, una normativa, una nomenclatura. Son cosas a las que yo me tengo que ceñir y tengo que tenerlas en cuenta para poder determinar mi decisión, para poder determinar y elaborar mi tabla de decisiones, ¿vale? Y luego el conocimiento de negocio, ¿qué es? Si bien os decía que la fuente de conocimiento lo recordéis como algo externo, el conocimiento de negocio tomarlo como algo interno. Es decir, si yo he medido, porque ya sabéis que ahora todos los datos se miden y de todos se sacan conclusiones, si yo he medido que las personas o bueno, por ejemplo, por usar el caso de aquí de ejemplo, si hay cierto modelo de coche que es más propenso a que sea robado, pues yo la cuota del seguro te la voy a poner más alta. ¿Y ese conocimiento de negocio cómo lo he adquirido? Pues lo he adquirido por la experiencia previa, por el análisis del Big Data y demás. Yo he tomado ciertas referencias para decir que tengo un conocimiento de negocio que va a afectar a la elaboración de esas reglas. Es decir, con reglas que me ponen desde fuera, que son las fuentes de conocimiento, con el conocimiento de negocio que yo he reunido por la experiencia y los datos. Todo ello, más los objetivos estratégicos que yo tenga y cómo quiera funcionar, va a ser lo que me permita poner ciertas reglas de negocio que elaboren mi tabla de decisiones. Sé que puede quedar un poco así demasiado teórico, pero lo vamos a ver luego con ejemplos, las siguientes clases y demás, y estoy seguro de que lo vamos a bajar a tierra hasta el punto de que lo entendáis. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Profesor, una duda. O sea, en conocimiento del negocio pueden ingresar ahí las políticas, lineamientos internos que la empresa maneje. Eso es, eso es. Bueno, pero perdón, ¿me has dicho conocimiento de negocio? Catherine. ¿Podría ser, disculpe, alguna política o lineamiento interno que se maneja, que ha nacido en la empresa y se maneja desde aquí como conocimiento de negocio? ¿O va como Eso fuente de es, conocimiento? Sí, ¿no? Ya, ok, eso es. ok. Va interno. Dime, Rubén. Sí, Juan Manuel, solamente para, a ver, un poco alinearme. Todo lo que acabas de explicar, y muy bien, dicho sea de paso, tengo entendido, y eso quiero que me aclares, que es tema netamente conceptual de una programación, cuando se quiere
a programar algo. El resto es lenguajes que pueden ser distintos, pero el concepto puro y duro es esto. ¿Eso es correcto? Eso es, eso es. ¿Y por qué decimos que es el concepto puro y duro, que es el estándar? Porque yo cuando me venga aquí, que lo veremos la clase que viene, esto es Cogito, y yo quiera modelar una nueva decisión, todos los software que son capaces de entender y de automatizar decisiones van a hablarme y van a dejar que les hable en el lenguaje que os acabo de enseñar. Ahora cuando cargue, que ya os digo que a veces carga, o sea, tarda un poquito en cargar, yo le voy a meter un rectángulo cuando le quiera decir que es una decisión que tiene que tomar y le voy a unir inputs. Y cuando me deje hacerle eso, me voy a ir a la tabla de decisión que me deja programar de manera muy sencilla. Y va a ser el software quien sepa hacerlo todo por detrás. Es decir, los desarrolladores de este software saben hablar de ML. Y tú no vas a tener que automatizar ni que programar eso, sino que ya viene en software. Es decir, yo le voy a decir, oye, cógeme esta decisión, coge este input, únelo con la decisión, coge este otro input, quiero que me calcules lo que cuesta alquilar un coche. Me voy aquí a una tabla de decisión y aquí veis que tengo el input data 1, los años de carné y luego aquí pues la edad que yo tengo. Y en base a eso voy a tomar una decisión. Yo le voy a poder escribir aquí lo que yo quiera, ¿vale? Y voy a decir sí, no, lo que sea. Bueno, esto ya lo veremos, ¿eh? Con más calma y haremos. Entonces, luego veis que aquí hay unos botoncitos de run y demás. Va a ser lo que a mí me permita, ponerles ciertos inputs, ciertas variables y me vaya calculando la decisión que yo tomaría. O sea, es un poco al punto al que vamos a llegar y ahí sí que vamos a llegar gracias a este software. No vais a tener que programarlo porque ya hay software programados para ello, pero vais a saber hablar a este software para que te diga y tome decisiones por ti. ¿Vale? Excelente, gracias. Y se me va el tiempo. Os prometo que quería cortar antes, pero me he emocionado aquí contándoos todo y se me ha ido un poco la hora. En la clase que viene vemos un ejemplo, ¿vale? Simplemente comentaros antes de hablaros sobre la actividad que los datos, ¿vale? Luego cuando suba la presentación echarle un ojo y me preguntáis en la clase que viene si algo no lo habéis entendido. Pero los datos que yo le voy a dar a mi modelo de decisiones, este input data, ¿vale? Tienen un tipo. Por ejemplo, este input data me va a preguntar aquí en propiedades si es un tipo booleano, si es true o false, booleano es verdadero o falso. Oye, es si no, lo alquilo, si no, vale, entonces es de tipo booleano. ¿Soy mayor de edad? Sí, no, vale, de tipo booleano. O de tipo fecha, o de tipo número. Oye, dime, no quiero que me digas si eres mayor de edad, quiero tener en cuenta literalmente los años que tengas. Pues porque si tienes 20 años, pues X, pues entonces yo te meteré un número, ¿vale? Quiero decirte que eres de tipo VIP, ¿vale? Pues si quiero decirte que eres de tipo VIP, la variable que te vaya a decir eso tiene que ser un string, que es una cadena de texto, ¿sabes? Entonces, bueno, esto lo iremos viendo, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que hay tipos de datos. Si voy a usar números, voy a usar number. Si voy a usar letras y palabras, voy a usar string. Si voy a usar verdadero o falso, voy a utilizar un booleano y lo veremos. Pero vamos, que es, ya os digo, es súper sencillo. No es un nivel técnico que sea imposible de entender, sino que lo veremos con ejemplos en clase. Y eso para que lo tengáis en cuenta. Lo que os decía, el ejemplo lo vemos la clase que viene para tampoco excederme aquí en el tiempo. Y, y bueno, iba a decir que hasta aquí el tema uno, pero básicamente sí. O sea, me faltaba por ver un ejemplo, lo vemos la clase que viene con más calma, empezaremos a usar ya esta herramienta Cogito para modelar y demás. Y ya veréis que aunque todo esto parezca ahora un poco así complicado o abstracto, luego es súper sencillo y súper útil.
Venga, y tengo 5 minutillos para contaros la actividad 1. Lo dicho, de todas formas, cualquier duda que tengáis, me la preguntáis por el foro, me la preguntáis la clase que viene, si queréis reservamos en los primeros minutos a resolver alguna duda que se haya quedado ahí en el tintero, pero vais a ver que de verdad que es súper sencillo. O sea, yo os animo a que confiéis en mí y veáis que a poco que veamos un poco de MN, vais a entender muy bien todos los conceptos, vais a saber muy bien cómo abordar todos los ejercicios, ya veréis. ¿Qué cosas os tengo que contar de la actividad 1? Pues que al final lo que os voy a pedir es que trabajemos en DMN, modelado de decisiones. La actividad se entrega el miércoles 13 de noviembre, ¿vale? Lo podéis descargar aquí en el apartado tareas, actividad 1 y demás. Y vamos a utilizar esta herramienta, Cogito, que lo veremos en clase y ya os enseñaré a utilizarla y que la actividad consta, perdón, aquí es actividad 1, disculpad, pero que la actividad consta de 2 casos. Va a ser una actividad con 2 ejercicios. Un ejercicio que va a ser para que calculéis el, eh, el alquiler de un coche, si un solicitante del alquiler de un coche es válido para que tú se lo alquiles o no. Y el otro caso es calcular el precio que costaría registrar a un perro como animal de compañía y demás en base a su edad, a si está esterilizado, etc. etc. Entonces, son ejemplos sencillitos que ya veréis que vais a poder modelar muy bien y que son muy prácticos para ver un poco cómo funciona todo. Entonces, simplemente, ¿qué vais a necesitar hacer con esto? Vais a necesitar hacer un diagrama de RD, que es esto de aquí que veis, donde yo voy a tener una decisión que puede ser alquilo el coche o decisión de alquilar el coche o precio de tarifa de inscripción del perro, lo que sea. Vas a tener tu decisión principal y de ahí van a colgar todos los inputs o las subdecisiones que tú necesites para tomar la decisión principal. Eso es un diagrama de RD, ¿vale? Que va a ser una de las partes del ejercicio que yo vaya a evaluar. Y luego voy a evaluar la lógica de decisión que viene detrás de este diagrama de RD. Es decir, ¿qué quiero decir con lógica de decisión? Pues todas las reglas que yo voy a tener en cuenta para plantear todos los posibles escenarios de mi enunciado. Es decir, si yo estoy hablando de que quiero alquilar un coche o que quiero decidir si le alquilo el coche a alguien, yo voy a tener que evaluar, voy a tener que plasmar en mi lógica de decisión todos los escenarios que se me ocurran y que me diga el enunciado necesarios para poder tomar una decisión. Es decir, voy a tener que tener en cuenta si eres mayor de edad o no, si tienes, yo qué sé, X años de experiencia, si eres cliente desde antes o quieres ser nuevo cliente. Todas esas cosas que en el enunciado os van a decir, porque el enunciado os va a decir mucha información, van a determinar todas las reglas que van a componer vuestra lógica de decisión. Y una vez que las hayáis redactado todas, que hayáis puesto todos estos escenarios, todas estas casuísticas, vais a decir, bueno, ¿cubro todos los escenarios? Ah, no, se me ha olvidado ver qué pasa si el perro es menor de 1 año y además es agresivo y además no está vacunado. Ah, pues ese caso no lo he visto. Me faltaba una regla más de mi tabla. Me faltaba una lógica más que tener en cuenta, un escenario más que tener en cuenta. Y cuando has cubierto todos estos escenarios, vas a tener una lógica de decisión consistente, lo suficiente como para tomar una decisión en cualquier caso que tú le digas. ¿Vale? Lo veremos también, no os preocupéis, ya os digo, es muy Juan pronto Manuel, ahora a lo mejor para presentaros la actividad, pero bueno, me gusta que un poco lo tengáis ahí en la cabeza y a poco que que vayamos viendo, y digáis, iráis diciendo, anda, pues esto va aquí, esto va allá, y un poco es eso, la actividad 1, no tiene mucho más, es sencilla, os prometo que es sencilla. No obstante, os parecerá más sencilla después de la próxima clase. Sí, dime, Rubén. sí, solamente para resumirlo, podría decirse que el modelado DMN es condición necesaria para el modelado BPMN. ¿Se podría también decir eso? Se podría decir, Rubén, que el modelado BPMN se enriquece mucho si le introduces el modelado DMN a alguna de sus tareas. Lo enriqueces.
¿Es estrictamente necesario? No. Tú puedes modelar correctamente en BPMN y tener procesos modelados en BPMN y ciertamente automatizados hasta un punto sin necesidad de utilizar DMN. Que el nivel máximo y el nivel más eficiente es introducir DMN en BPMN, sí. Que no es necesario, pues no, no es necesario. Igual que tampoco hay muchas empresas que no llegan a automatizar y que se quedan en la teoría y que simplemente quieren diagramar sus decisiones y sus procesos para documentarlas, para procesos de auditoría que te comentaba, o simplemente para ser sabedores y conocedores de cómo trabajan. Pero, hombre, lo ideal es ir dando pasitos en camino a la automatización y digitalización de todos los procesos, que es un poco pues hacia donde está transicionando, ¿no? el mundo entero. Así que sí. Pero bueno, no Sí, sé de si hecho, sí, de hecho, Sí, yo quería agregar, ¿no? Ayer creo que en la clase que estaba revisando, hablaba justamente de eso, ¿no? Que el VPN es como, vamos a decir, como que el macro. Ahora, lo que es el DMN y el CMMN son como unos agregados que, o sea, le dan valor agregado a VPN para la toma de decisiones. eso es, eso es. Eso os lo dijo Pedro. Bueno, creo que lo leí, lo vi, sí, lo dijo Pedro en un video grabado en la clase. Sí, sí, sí. Pedro es un hacha con todo esto. Sí, efectivamente, lo que dice vuestra compañera al final es nutrir más al core, ¿no? O a la base de todo, que es diagramar los procesos de la empresa. Y bueno, en tiempo. Yo creo que he cumplido. Sinceramente era todo lo que quería ver. No, no, tampoco creo que me deje nada para ser la primera clase súper importante. Todo lo vamos a poder ir viendo poco a poco, incidiendo más a medida que pasen las semanas. Y nada, espero que os parezca interesante la asignatura. Yo creo que es sobre todo bastante útil. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? El miércoles. Muchas gracias, Gracias, profe. profesor. Muchas Bueno, Buenas gracias, tardes. profe. Chao, Gracias, gracias. hasta luego. gracias, chao. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias. Estamos avanzando.